Hola a todos, les traigo este fanfic titulado Deku-sensei. Este fic no es mío, créditos a su creador, el link del creador en la descripción del vídeo. Sin nada que más agregar, disfruten de este fanfic. Capítulo 1. Atrapado por casualidad. Mi gorilla Izuku ha tenido una vida muy difícil, desde que tenía 5 años y fue llevado con un especialista en Kirk. Parecía que una cosa mala tras otra una vez que se confirmó que no tenía Kirk, pero hizo lo mejor que pudo para mantener su pequeña cabeza en alto y ver cada momento como un momento de enseñanza. Cuando el médico dijo que nunca desarrollaría una peculiaridad, al principio se sintió destrozado. Luego investigó cómo funcionaban los héroes con peculiaridades no físicas. Cuando su padre, Hisashi, dejó de venir a casa después del diagnóstico, Izuku lloró todos los días durante un mes. Pero hizo lo que pudo para animar a su desconsolada madre mientras trataba de aprender a hacer cosas en la casa, como cocinar y lavar la ropa, para que no estuviera tan estresada. Cuando la gente comenzó a aislarlo por su falta de una peculiaridad y a evitarlo, lo que lo hacía sentir solo. Izuku pasó todo el tiempo libre que ahora tenía estudiando y agregando a los cuadernos que comenzó a usar para el análisis de héroes. Cuando su mejor amigo en el mundo, Kacchan, comenzó a ser malo y a usar su Kirk en él, se sintió triste, culpable y, a menudo, muy herido. Eso no impidió que Izuku intentara evitar que Kacchan intimidara a los demás y haría todo lo posible para alejar el dolor. Cuando sus compañeros de clase pasaron de ignorarlo a acosarlo físicamente, perdió la cuenta de cuántas veces cojeó hasta casa. Pero Izuku hizo lo mejor que pudo para pasar el día y curarse antes de que su madre llegara a casa para que no se preocupara ni se estresara por él. De todas estas cosas, Izuku hizo lo mejor que pudo para encontrar algo. Cualquier cosa. Que sacar de ellas o algún lado positivo de las experiencias. Gracias al doctor, Izuku aprendió que tendría que encontrar una forma de ser un héroe que no dependiera de una peculiaridad y descubrió su tipo favorito de héroes y sus pasatiempos favoritos. Izuku intentó no pensar en las palabras del doctor ni en la disculpa de su madre que no quería escuchar repetida una y otra vez. Gracias al abandono de su padre, aprendió muchas habilidades para la vida antes de cumplir 10 años que le serían útiles más adelante en su vida, al tiempo que le quitaban algunas de las cargas a su madre. Izuku ignoró el enorme agujero en su pecho cuando escuchó a su madre echar a Hisashi y empujó las pesadillas de su madre abandonándolo por no ser útil o una carga a lo más lejos que pudo de su mente. El aislamiento de sus compañeros le dio mucho tiempo para estudiar y trabajar en sus cuadernos y los adultos que lo ignoraban le enseñaron a ser independiente. Izuku fingió no darse cuenta de cómo los maestros los separaban intencionalmente o los desalentaban activamente de jugar con él porque era frágil o cómo sus maestros siempre se olvidaban de él cuando repartían exenciones para excursiones o golosinas, por lo que nunca había suficientes. Gracias a las crueles palabras de Kacchan y al acoso constante, Izuku aprendió a apretar los dientes y se volvió más duro ante los insultos. Izuku comprendió rápidamente que las palabras de odio que le lanzaban constantemente eran mucho peores cuando venían de alguien a quien amaba que de un extraño y se quedaban repitiéndose en su mente sin importar cuánto intentara ahogarlas. A partir del acoso, Izuku aprendió a soportar el dolor y a curar sus heridas por su cuenta, ambas serían una gran habilidad para un héroe. Izuku sabía que no debería saber cómo volver a unir su cuerpo cuando sus compañeros lo destrozaban o saber cuando sus compañeros de clase le habían roto o no uno de sus huesos o estar tan familiarizado con el dolor de forzar una extremidad a volver a su lugar. Durante los siguientes 7 años, Izuku había creado una rutina que le había servido bien. Por las mañanas se despertaba, se preparaba para el día y luego desayunaba con su madre antes de ir a la escuela. En la escuela hacía todo lo posible por mantener la cabeza gacha y evitar lastimarse demasiado por sus compañeros de clase durante las horas escolares. Después de que la escuela terminaba, intentaba correr a casa para alejarse de sus compañeros de clase, lo que fallaba el 50% de las veces o cojeaba hasta casa si ya lo habían alcanzado. Ocasionalmente veía algunas peleas de héroes en el camino a casa. Cuando llegaba a casa, Izuku se limpiaba y luego curaba sus heridas antes de preparar la cena, luego hacía su tarea si aún tenía alguna, esperaba para comer y hablaba con su madre, ocasionalmente hacían algo juntos si se sentía lo suficientemente bien durante una hora antes de retirarse a su habitación, terminaba cualquier tarea que le quedara y luego hacía sus tareas diarias.
Las pocas veces que le quedaba tiempo libre después de todo eso antes de acostarse, Izuku miraba Erotube o investigaba cosas para poder entender mejor cómo funcionan ciertas peculiaridades. Todo este conocimiento inmediatamente se agregó a sus cuadernos. Después de eso, verificó 2 veces que sus heridas estarían bien por la noche, luego se preparó para ir a la cama y se desmayó. Los fines de semana usaba gran parte de su tiempo libre ocupándose de todo lo de la casa que no podía hacer el resto de la semana, luego tomaba sus cuadernos para agregarles cosas y actualizarlas o investigaba teorías que tenía sobre las peculiaridades que enumeraba. Cuando surgía la ocasión de que su mamá tenía el día libre, hacían algo juntos y tal vez si las estrellas se alineaban los dos disfrutarían de un día fuera de casa. Hoy, sin embargo, fue uno de esos días. Acababa de empezar la secundaria en Aldera con la esperanza de que fuera mejor que la primaria del mismo nombre, pero se sintió profundamente decepcionado. Al estar en un edificio y una zona diferentes, Izuku no pudo escapar de la ira de Kacchan. El rubio lo atrapó en un parque, y posteriormente fue golpeado por Kacchan y sus lacayos. Además de usar sus dones con Izuku, lo golpearon, lo insultaron, lo arrastraron por unos arbustos y lo arrojaron a un charco de lodo que habían formado antes de irse. Izuku esperó hasta saber que se habían ido para ponerse de pie y categorizó sus heridas comenzando con cualquier corte o moretón que pudiera haber para poder tratarse cuando llegara a casa. Le dolía el cuerpo, lo cual no era nada nuevo. Estaba tan mareado y confundido como solía estar después de las palizas de Kacchan y aunque pudo ponerse de pie esta vez notó el dolor punzante en su tobillo izquierdo si ponía peso sobre él. Estaba medio seguro de que su tobillo estaba torcido, sus costillas probablemente estaban magulladas y sabía que su labio inferior estaba roto cuando se lamió los labios secos y sintió el sabor a cobre además del barro. Izuku se sentía hecho un desastre y estaba seguro de que él también lo parecía. Su nuevo uniforme de secundaria ahora tenía rasgaduras, quemaduras por el don de Kacchan y estaba embarrado. Kacchan había sido un poco más brusco esta vez y, de hecho, lo había quemado a través de la ropa con su don. Izuku ya estaba mentalmente aterrado por tener que arreglar su nuevo uniforme el primer día, pero por suerte lo había previsto y había comprado tela de repuesto la semana anterior. Pero primero tendría que llegar a casa, limpiarse y reventarse antes de poder pensar en arreglar su uniforme. Izuku tropezó al dar un paso adelante y cayó de rodillas con un uff. Antes de que su cara tocara el suelo, esto tristemente no era raro para el niño de 11 pronto 12 años, y trató repetidamente de ponerse de pie, solo para caerse al intentar avanzar. Cuando pudo caminar con firmeza unos pasos temblorosos, Izuku fue a buscar su mochila, ya que se había perdido entre los arbustos, y emprendió el camino a casa haciendo todo lo posible por ignorar el dolor del tobillo. Kacchan y sus lacayos habían tomado más tiempo de lo normal, así que aunque Izuku todavía estaría en casa horas antes que su madre, se desesperó al darse cuenta de que no tendría tiempo para tratar sus heridas, cubrirlas y hacer su tarea antes de preparar la cena. Suspiró resignado al hecho y simplemente trató de abrirse camino por las calles de regreso al complejo de apartamentos. Izuku había tenido relativamente suerte en su camino, tropezando solo 4 veces, solo una vez por otra persona y resbalándose una vez mientras subía las escaleras. Una vez que finalmente llegó a su puerta y sin pensar con claridad, abrió la puerta y luego entró planeando ir directamente a su habitación donde estaban guardados sus suministros médicos, pero se detuvo a mitad de camino. La puerta no debería estar abierta, su madre no debería llegar a casa hasta dentro de 3 horas y siempre cerraba la puerta con llave tras ella, e Izuku ha tenido la única llave de la casa desde que tenía 10 años. Las preocupaciones comenzaron a aflorar en la mente de Izuku, eclipsando su estado actual. ¿Mamá la había dejado sin llave sin querer? Pero nunca lo había hecho por la ansiedad y siempre revisa 3 veces antes de irse. ¿Y si alguien entraba a robar? Vivimos en un barrio tranquilo, pero los robos pueden ocurrir en cualquier lugar. ¿Y si rompieron el pestillo al entrar? Costaría muchísimo tiempo y dinero poner cerraduras nuevas. Espera. Dios mío. ¿Y si nos robaran? No había forma de que pudiéramos reemplazarlo todo. Y mucho menos los daños a... Espera, ¿qué fue ese ruido? Dios mío. Siguen aquí. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy. Los pensamientos frenéticos de Izuku fueron captados por una voz suave, cálida y familiar que lo saludaba desde la cocina. Bienvenido a casa, Izuku, ¿tuviste un buen día en la escuela? Izuku saltó casi desplomándose mientras la confusión lo llenaba la cabeza junto con una nueva oleada de pánico. Mamá. ¿Qué haces en casa?
Preguntó sintiendo un nudo en el estómago mientras las razones aparecían en su mente. ¿Qué día era? ¿Lunes? Debería haber llegado a casa a las 8:30 de hoy. ¿La mandaron temprano a casa? ¿Por qué harían eso? ¿Se volvió a sentir mal? No, ya se le pasó el malestar estomacal. Todavía no tiene vacaciones, así que tampoco pudo haber pedido permiso y me lo habría dicho antes. Entonces quizás tenía problemas en el trabajo. ¿Por qué? Mamá tenía buena relación con su jefe y es muy buena enfermera. ¿Consiguió un nuevo jefe? ¿Descubrieron que tiene un hijo sin peculiaridad? Eran como sus profesores. ¿La despidieron por tener un hijo sin peculiaridad? La despidieron por mi culpa. La angustia mental de Izuku no duró mucho, pues su caída en picado fue interrumpida por una suave risita de su madre. Missy, la nueva enfermera de turnos, llenó mi unidad hoy. Aito no tenía tantas horas extras, así que Aki me envió a casa. Respondió, e Izuku sintió al instante que el peso de haber conseguido que despidieran a su madre se le quitaba de encima. Siempre trabajas tan duro. Te encargas de todo en casa. Así que pensé que, como tenía el día libre, podría sorprenderte con una cena esta vez. Exclamó Inko con alegría, e Izuku no pudo evitar llorar ante su amabilidad. A menudo, las palabras no alcanzaban para describir lo agradecido que estaba por tener una madre tan maravillosa. Preparé tu favorito. Añadió con entusiasmo, e incluso pudo oler el katsudon desde la puerta. A Izuku se le hizo agua a la boca y, sin darse cuenta, se lamió los labios, solo para que el corazón se le parara al sentir el asqueroso sabor a cobre que lo devolvió a la realidad. Que estaba parado en la entrada, hecho un desastre andrajoso cubierto de barro y sangre con su madre a menos de 10 pies de distancia de él, Izuku entró en pánico absoluto cuando la escuchó moverse hacia él. Voy a lavarte, tartamudeó mientras corría desesperadamente a su habitación esperando por algún milagro poder cambiarse a algo que pudiera ocultar la mayor parte del daño, pero se congeló cuando un golpe sordo vino detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio a su madre parada en el umbral de la cocina con las manos sobre la boca mirándolo horrorizada. Izuku sintió que su corazón se encogía cuando una de sus peores pesadillas se hizo realidad. Capítulo 2. Abriendo el telón. Izuku. ¿Qué te pasó? Gritó Inko, las famosas lágrimas de Midoriya cayendo de su rostro mientras corría hacia él. El cuerpo de Izuku temblaba, manteniéndose erguido solo gracias a una mano firmemente colocada en la pared. Los ojos de Inko observaron cada centímetro de su cuerpo magullado. Enormes manchas negras, azules, verdes, amarillas y rojas cubrían su piel, dejando poco de su piel pálida. Palos, ramitas y hojas se le clavaban en el pelo y en el uniforme embarrado. El uniforme en cuestión no solo estaba empapado en barro, sino que también tenía múltiples rasgaduras que revelaban cortes y múltiples quemaduras con forma de mano que se unían donde la piel quemada y la tela casi se fundían. Mientras tanto, la mente de Izuku daba vueltas mientras buscaba desesperadamente una excusa que la calmara. Mamá, estoy bien. Se ve peor de lo que es. Farfulló, pero se estremeció cuando ella le tocó la mejilla magullada. Midoriya Izuku, ni se te ocurra decirme eso, esto está bien. Ella lo regañó con severidad y empezó a arrastrarlo al baño. Izuku, aturdido, lo siguió, arrepintiéndose mentalmente por haberla molestado y preocupado, mientras intentaba hilvanar una serie de sucesos ficticios que explicaran razonablemente sus heridas. Puedo decir que el barro fue por acercarme demasiado a una pelea de villanos, tal vez también pueda decir que algunos moretones fueron por escombros que salieron volando. Ah, pero espera, ¿y si mamá piensa que es demasiado peligroso para mí ver peleas en persona y eso no explica las quemaduras? No puedo decir nada de Kacchan. No digas nada de Kacchan. No digas nada de Ka. Izuku fue arrancado de sus pensamientos cuando sintió el borde frío de la bañera contra la parte posterior de sus piernas, entonces Inko hizo que Izuku se sentara allí y rápidamente sacó el botiquín de primeros auxilios de debajo del lavabo. Inko tomó un paño, dejándolo humedecer, y luego empezó a limpiarle la cara a Izuku con suavidad, preguntándole. Izuku, dime qué pasó. El pánico regresó y la excusa improvisada de Izuku salió torpemente de sus labios. Fue un accidente, pero fue interrumpido rápidamente. Izuku, dijo Inko con firmeza. Izuku abrió la boca para defender la mentira, pero se detuvo al ver sus ojos llorosos. Por favor, suplicó Inko, haciendo que el pecho de Izuku se oprimiera dolorosamente por la fragilidad de su voz. Sintió que las comisuras de sus ojos empezaban a picar por las lágrimas contenidas.
Izuku quería escupir excusas hasta convencerla de que no pasaba nada como siempre lo hacía, pero su cerebro se negaba a hacer nada más que mirar fijamente la mirada absolutamente desgarradora en el rostro de su madre, pero se encontró incapaz de mentir como solía hacerlo, simplemente no podía mentirle a su madre en la cara cuando ella lo miraba así. En cambio, sintió como si lo azotaran oleadas tras oleadas de emociones que había ignorado o reprimido durante años, y que la barrera mental que normalmente lo ayudaba a no ahogarse en ellas se rompió, y empezó a sollozar. Las palabras se le escapaban de la boca mientras le contaba todo. El acoso, los profesores que lo ignoraban, la negligencia de casi todos, e incluso lo que Kak-chan le hizo. Una vez que Izuku empezó a hablar, no pudo contener las palabras hasta que se aferró a su madre, incapaz de articular palabra, y rompió a llorar. Inko fue un apoyo durante el colapso de Izuku, escuchándolo en silencio mientras le limpiaba la mucosidad, las heridas visibles y le sacaba lo que se le había quedado atascado en el pelo revuelto. También lloró con él hasta que Izuku se quedó hipando en sus brazos. ¡Ay, Izuku, mi pobre bebé! Gimió Inko mientras le secaba las lágrimas, con cuidado de no presionar demasiado. Has sido tan valiente, cariño. Has sido tan fuerte, Izuku, le dijo, frotándole la espalda con cuidado, prestando atención a sus heridas. Inko levantó con cuidado la cara de Izuku para que la mirara. Izuku, ¿crees que puedes soportar un viaje en coche? Preguntó. Izuku parpadeó y sollozó antes de responder supongo. Quiero decir que creo que podría. ¿Ve por qué? Inko se levantó y ayudó lentamente a Izuku a ponerse de pie. Porque te voy a llevar al hospital, respondió, e Izuku casi se cae de nuevo en la bañera. ¿Qué? No tenemos que hacer eso. Estaré bien. Protestó, y habría discutido más, pero Inko lo miró fijamente. Mi gorilla Izuku, llevas años viviendo con heridas sin tratar y quién sabe cuántas otras me has estado ocultando. Vamos al hospital ahora mismo. Inko insistió. Los ojos de Izuku volvieron a lagrimear, y él iba a protestar, pero Inko negó con la cabeza. Esto no es una discusión, Izuku. Nos vamos, ahora mismo. Le dijo, pisando a fondo, e Izuku bajó la cabeza. Vale. Murmuró apenas un susurro. Inko le preparó rápidamente un cambio de ropa y lo ayudó a cojear hasta el coche. La culpa lo carcomió durante todo el viaje, y empezó a disculparse una y otra vez por ser una carga para su madre y por cuánto dinero les iba a costar. Inko hizo todo lo posible por consolarlo mientras conducía e intentó asegurarle que no era una carga para nada. Inko consiguió que Izuku fuera examinado lo antes posible al llegar al hospital. Lo llevaron a una sala de reconocimiento y lo dejaron cambiarse por una bata áspera. Después, la enfermera lo examinó cuidadosamente con Inko para apoyarlo mientras esperaban al médico, pero la enfermera se preocupó mucho al encontrar una herida en la pierna de Izuku que él mismo se había cosido hacía un par de días. Inko y la enfermera estaban igualmente horrorizadas al ver la probable herida infectada. Al ser visto por un médico, Izuku fue ingresado de inmediato en el hospital para obtener el alcance completo de la gravedad de sus heridas. Cuando les preguntaron cómo Izuku se lastimó tanto, Izuku reflexivamente quiso decir que fue solo un accidente, pero Inko le tomó la mano y lo ayudó a explicar el acoso y el abuso. Separaron a los dos para confirmarlo, pero una vez que descartaron el abuso doméstico, a Inko se le dio permiso para pasar la noche con Izuku mientras esperaban los resultados de las múltiples pruebas que tenían que realizarle a Izuku. El tiempo de prueba se acortó gracias a la peculiaridad de rayos X de una enfermera que les permitió confirmar que Izuku no tenía ningún hueso roto, aunque tenía 3 costillas rotas y muchas fracturas en todo el esqueleto. No fue hasta la medianoche que tuvieron una lista completa de los problemas médicos de Izuku en ese momento. Izuku tenía quemaduras secundarias en el hombro izquierdo, el lado derecho, la espalda y el pecho, con evidencia de quemaduras anteriores en numerosas áreas. Numerosas laceraciones, tanto antiguas como nuevas, en todo el cuerpo, un ojo morado, nariz rota, un labio superior e inferior dividido, raspaduras sangrientas en las rodillas, las palmas de las manos y la barbilla, un tobillo izquierdo gravemente torcido, múltiples hematomas subcutáneos e intramusculares repartidos por todo el cuerpo. Daños antiguos y nuevos en sus uñas. Síntomas de intoxicación por nitroglicerina. Aunque no hay rastros de nitroglicerina en su cuerpo, una infección bacteriana no tratada debido a una herida maltratada en la parte exterior de la pantorrilla derecha, y lo más preocupante, una lesión cerebral traumática confirmada por daño primario por explosión.
Dadas las diversas condiciones graves, los Midorillas tendrían que hablar durante mucho tiempo sobre el tratamiento de Izuku para las condiciones más graves. Eventualmente, esa conversión regresó al acoso que lo dejó acostado en la cama médica en primer lugar, algo que llevó a una discusión adicional sobre qué hacer al respecto. No es culpa de Kacchan. Le dijo, cuando llegaron al principal problema, el amigo de la infancia de Izuku. Inko se encogió de hombros y tenía una expresión taciturna. Izuku. Inko intentó hablar, pero Izuku la interrumpió. Mamá, no es culpa de Kacchan. Se suponía que los profesores debían detenerlo y asegurarse de que no se descontrolara, pero no lo hicieron y dejaron que los demás hicieran lo que quisieran conmigo, argumentó Izuku con lágrimas en los ojos, pero la discusión se detuvo cuando su madre le puso una mano en el hombro. Ahora en silencio podía escuchar el monitor cardíaco al que estaba conectado pitar más rápido de lo que debía y un vistazo mostró su ritmo cardíaco errático. Ambos esperaron en silencio a que se calmara con Inko frotando suavemente el dorso de la mano de Izuku mientras su cuerpo temblaba por las respiraciones profundas. Intentó calmarse, el médico les había advertido a ambos sobre los peligros del estrés en el estado de Izuku. Le tomó un tiempo dado lo alterado que se había puesto accidentalmente, pero una vez que su ritmo cardíaco volvió al rango seguro, respiró hondo y se giró hacia su madre. Mamá, sé que Kacchan-P puede ser un gran héroe. Lo que me hizo fue malo, pero no podemos decírselo a nadie. Pondrían una marca en su expediente y lo rechazarían de las escuelas de héroes. No quiero ser la razón por la que no pudo. Por favor, mamá, por favor. Suplicó Izuku, las lágrimas brotaron de sus ojos antes de derramarse por sus mejillas. Inko sintió que se le encogía el corazón al ver a su hijo en tan terrible estado. Izuku, no puedo dejar que se salga con la suya con lo que te ha hecho. Protestó, reticente a que se olvidara. No me refiero a eso. Simplemente no quiero ser la razón por la que no pueda ser un héroe. Izuku. Aclaró e Inko suspiró. De acuerdo, Izuku, no denunciaremos a Katsuki, le dijo, y el alivio del chico fue inmediato y muy visible. Pero denunciaré a Aldera por discriminación y abuso de poder. Añadió, e inmediatamente el alivio de Izuku se desvaneció. Abrió la boca, listo para protestar, pero Inko lo miró fijamente. Izuku, si te trataron así solo por no tener don, ¿qué les impedirá tratar a todos los niños sin don como te trataron a ti? Preguntó Inko, lo que provocó que Izuku se quedara perplejo mientras lo debatía mentalmente, y eso le dolió el corazón. Por increíble que Inko supiera que era su hijo, no se le había pasado por alto su altruismo ni su falta de confianza, pero considerando las revelaciones de las últimas 24 horas, ese altruismo debía de haber cruzado la línea del autodesprecio en algún momento. Aunque ignoremos lo que te hicieron, que no lo haremos, también están perjudicando al resto de sus estudiantes al darles una visión del mundo malsana y peligrosa. Que si son más fuertes que alguien, tienen derecho a hacerle daño como lo hicieron al no detener a Katsuki, no podemos dejar que lo hagan, ¿de acuerdo? Inko profundizó y, aunque Izuku seguía disgustado, lo aceptó y asintió. De acuerdo. Murmuró, frotándose las mejillas para secarse las lágrimas. Inko no pudo evitar sentir que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pues ya veía que la ardua batalla para que Izuku mejorara su mentalidad sería una auténtica odisea. Mamá. Preguntó Izuku con preocupación visible en su voz al darse cuenta de que estaba a punto de llorar. Izuku, me he esforzado al máximo para ser una buena madre, pero parece que he fracasado. Inko le respondió con tristeza, e Izuku salió en su defensa. No. Eres una gran madre. Haces mucho por mí. Argumentó, comenzando a llorar de nuevo. Ay, Izuku, eres demasiado amable. Inko respondió, provocando un chillido ahogado en el niño, quien le sonrió con tristeza. Estaba tan preocupada por enseñarte a ser amable que debo haber olvidado enseñarte la importancia del respeto. Dijo, e Izuku se quedó atónito, confundido por sus palabras. Izuku, seguro que te he contado el dicho trata a los demás como quieres que te traten, mencionó Inko e Izuku asintió. Siempre se había esforzado por ayudar a los demás, tomaba notas para sus compañeros con dificultades y las metía en sus mochilas cuando nadie los veía, ayudaba a sus vecinos con las tareas aunque nunca se lo pidieran, e Izuku había perdido la cuenta de cuántas veces había intervenido para proteger a otros estudiantes del acoso, aunque nunca le dieran las gracias. Pero creo que debería haberte dicho una frase que mi madre me enseñó para aliviar mi ansiedad: nunca agaches la cabeza. Manténla siempre en alto. Mira al mundo de frente. Le dijo.
Izuku parpadeó, repasando mentalmente las palabras, pero seguía confundido. Pero creo que otra que me enseñó sería más apropiada. Eleva tus estándares para generar cambios. Reflexionó, confundiendo aún más a Izuku sobre la relación entre ambos dichos y su conversación. El segundo significa elevar el estándar que esperas de los demás, explicó Inko en voz baja al ver su desconcierto. El primero trata sobre cómo permites que otros te traten sin querer, lo que establece un estándar de cómo se permite tratar a las personas. Continuó. El rostro de Izuku se contrajo mientras intentaba comprender lo que quería decir, pero no lograba atar cabos. ¿Por qué le pediría a él que tratara a la gente? ¿Qué? Preguntó, sintiéndose tonto por no entender. Izuku, ¿crees que los niños sin peculiaridad deberían ser intimidados? Preguntó Inko, e Izuku negó con la cabeza. No. Exclamó. Entonces, ¿por qué estaba bien que te intimidaran por no tener don? Preguntó Inko. Izuku abrió la boca, pero se dio la vuelta mientras jugueteaba con la manta. Que eso es diferente. Protestó dócilmente, incapaz de mirarla. Inko negó con la cabeza. No, no es Izuku. O nadie debería ser intimidado, o todos deberían. No hay término medio cuando se trata de intimidación. Argumentó, haciendo que Izuku se encogiera aún más. Izuku, si solo te intimidan porque no tienes don, entonces intimidarán a todos los que no lo tienen por serlo. Si nadie dice que está mal, e incluso lo fomenta, crecerán creyendo que tienen derecho a lastimar a la gente solo por no tener don. Inko se lo explicó claramente. Izuku parecía alucinado y trataba de asimilarlo. Al ver que su corazón se aceleraba de nuevo, tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Sé que te cuesta entenderlo ahora mismo, pero no tienes que hacerlo de inmediato. Es algo en lo que trabajaremos juntos, prometió Inko, frotándose el dorso de las manos vendadas. De acuerdo, asintió Izuku con voz temblorosa. Capítulo 3. La miseria ama la compañía. Emocionalmente exhausto y físicamente cansado, Izuku se quedó dormido bastante rápido después de su conversación. Inko salió para dejarlo dormir mientras ella se ponía a trabajar y salía para hacer las llamadas telefónicas que necesitaba hacer. La primera fue a su jefe explicándole que se tomaría parte de su tiempo libre duramente ganado por un asunto familiar, luego llamó a la Junta de Educación pero dada la hora de la noche no obtuvo nada más que un contestador automático. Inko dejó un mensaje enérgico de que quería una reunión con ellos sobre el trato que recibía su hijo en algunas de sus escuelas. Su tercera llamada fue a una pequeña empresa que ayudaba con casos que involucraban a minorías. Había memorizado su número una vez que Izuku cumplió 6 años y todavía no había mostrado ningún signo de peculiaridad. La cuarta llamada fue una en la que pasó una hora discutiendo consigo misma si hacerla o no. El cerebro de Inko se inundó de cosas que quería decir, cosas que deseaba gritar en el teléfono sin importar quién pudiera escucharla, pero Inko no hizo nada de eso, e hizo todo lo posible por calmar la parte odiosa de sí misma y luego, con una respiración temblorosa, presionó el botón de llamada. Inko esperó con la respiración contenida a que el otro contestara y trató de pensar en qué decir si lo hacía. El clic silencioso antes de que una voz cansada respondiera fue bastante decepcionante considerando su angustia mental. Inki. ¿Qué demonios haces llamándome en plena noche? Son como las 2 de la madrugada. Al oír la voz grave y arrastrada de Mitsuki, Inko no pudo evitar llorar. El peso de la situación finalmente empezó a calar hondo ahora que su hijo no podía verla derrumbarse. Inki. Repitió Mitsuki en voz baja, preocupada y mucho más despierta al no obtener respuesta. Lo siento, Mitsuchan. No quería despertarte. Se disculpó con la voz temblorosa, y toda su ira se desvió de su amiga de repente. Oye, no digas tonterías, está bien, Inki. ¿Qué pasa? Aseguró Mitsuki, e Inko tuvo que contenerse para no sollozar. Izuku llegó a casa sangrando hoy. Estamos en un hospital ahora mismo. Logró decir mientras se secaba las lágrimas. Dios mío, Inko. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Está bien el pequeñín? Me estoy vistiendo ahora mismo. Preguntó Mitsuki, presa del pánico, con el sonido de tela moviéndose de fondo. Inko tragó saliva con dificultad. Va a quedarse en el hospital un tiempo. Va a necesitar mucho tratamiento. Respondió. No te preocupes por nada, Inki, voy para allá. ¿Dónde cojones estás? Te veo en el maldito hospital, exigió Mitsuki. Antes de que Inko pudiera recomponerse, se oyeron murmullos al otro lado del teléfono, y a juzgar por los gritos de Mitsuki, Inko supuso que Mitsuchan había logrado despertar a Masaru.
Cuando Mitsuki se detuvo, Inko recitó la dirección del hospital. Ya lo tengo. Estaré allí pronto, así que no te preocupes por nada hasta que llegue, Inki, prometió Mitsuki y colgó rápidamente antes de que Inko pudiera decir otra palabra. La ansiedad comenzó a comerla no unos momentos después Inko fue a la cafetería a buscar una taza de té para ayudar a calmar sus nervios mientras esperaba a la rubia en el vestíbulo. Inko estaba bastante preocupada de que Mitsuki pudiera haber violado una ley o dos cuando irrumpió en el hospital ni siquiera media hora después de colgar. La rubia también estaba claramente en pánico y era un desastre, su ropa acababa de ser arrojada y no había hecho nada con respecto a su cabello de cama. Unos ojos rojos y frenéticos se encontraron con unos verdes llorosos al otro lado de la habitación, y a Mitsuki claramente le importaba un comino la decencia social mientras corría hacia ella. Inko. Gritó, apretando a la pelirroja en un abrazo que le destrozaba los huesos. ¿Qué demonios pasó? ¿Necesita cirugía? ¿Podemos ver al pequeño Izu? Preguntó Mitsuki en cuanto se apartó, con las manos sobre los hombros de Inko. Inko sollozó y se secó algunas lágrimas. Se durmió antes de que llamara a M. Mitsuchan, pero podemos verlo si nos callamos. Inko respondió intencionadamente, ignorando las otras preguntas. Mitsuki afortunadamente había aceptado la oferta y siguió a Inko hasta la habitación de Izuku. La rubia no dio dos pasos antes de que sus manos volaran hacia arriba para ahuecar su boca abierta mientras miraba al chico negro y azul completamente horrorizada, mientras que la mayor parte de Izuku estaba cubierto sus brazos por una manta, su cuello estaba expuesto permitiendo que cualquiera viera los moretones en forma de mano que lo envolvían, así como parte de una de las quemaduras, además de múltiples cortes junto con otros moretones en sus brazos mientras yacía inerte en la cuna del hospital con una cánula nasal y otros dispositivos conectados a él. Creyendo que su amiga ya había tenido suficiente con mirarla, Inko alejó a Mitsuki de la habitación de su hijo maltratado y la llevó a una mesa en un rincón de la cafetería. Ya casi estaban allí cuando la sorpresa y el horror de Mitsuki se disolvieron en una rabia ciega con vapor prácticamente saliendo de sus orejas. De esos bastardos. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a Izuku? Es un mocoso dulce que no mataría ni a una mosca, ni a una maldita mosca. ¿Quién se atrevería a ponerle una maldita mano encima? Gritó Mitsuki, finalmente explotando cuando estuvieron dentro de la habitación. Amenazas y sartas de maldiciones salían de la boca de Mitsuki, sin importarle mucho a quienes la rodeaban, mientras Inko intentaba llevarla a una mesa lejos de oídos curiosos. Casi había llegado. Mitsuki se volvió hacia Inko. ¿Te ha dicho quiénes son esos cabrones? Me da igual quiénes se crean que son. Tengo abogados, Inko. Exclamó Mitsuki en voz alta y clara, lista para ir a por sangre. La temida pregunta que Inko había temido desde que llegó la hizo dudar. Mitsuchan, por favor, siéntate, pidió Inko, tirando suavemente de Mitsuki hacia la mesa. Juro que cuando los tenga en mis manos, Inko. Mitsuki empezó a despotricar de nuevo, pero Inko la interrumpió. Mitsuki, siéntate. Le dijo a la rubia con más severidad. La rubia cerró la boca y se sentó, mirando a Inko un poco sobresaltada. Inko se sentó a su lado y dejó escapar un suspiro entrecortado. Izuku me dijo quién lo hizo. Le dijo con docilidad, ya resignada a la dolorosa conversión. Mitsuki respondió de inmediato. ¿Quién? Preguntó casi escupiendo la palabra. Inko hizo una mueca. Fueron sus compañeros de clase. Respondió Inko, y Mitsuki se quedó boquiabierta. ¿Qué? Katsuki no dijo ni una palabra. Ni hablar. De ninguna manera los dejaría salirse con la suya con esa porquería. Exclamó Mitsuki desconcertada, y la mirada de Inko se fijó en su taza de té vacía. No lo haría, ¿verdad? Preguntó Mitsuki, perdiendo la confianza al ver que Inko no había dicho nada. Katsuki es el cabecilla de sus principales matones. Inko finalmente se lo contó, lo que provocó que Mitsuki se quedara sin aliento, se quedara boquiabierta y entrara en negación automáticamente. No hay forma de que ese pequeño imbécil le haga daño a Izu. Claro, tuvieron sus peleas, y el mocoso me molesta cada vez que le pregunto por la escuela e Izuku no ha venido en años, pero eso no viene, yo habría. Dios mío, yo. Las palabras de Mitsuki perdieron la confianza. Inko observó con tristeza cómo las cosas empezaban a encajar en la cabeza de su amiga. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se desplomaba en su asiento al comprender por completo la realidad de la relación fracturada de sus hijos. Soy una madre horrible, ¿cómo pude haberme perdido esto?
Susurró Mitsuki, con las lágrimas cayendo, el cabello agarrado con fuerza entre las manos. Inko no pudo evitar una risa amarga que brotó de sus labios. Si eres una madre horrible, debo ser tan mala criando que no debería llamarme madre, Mitsuchan. Dijo mierda. Mierda que eres. Mitsuki protestó de inmediato, pero Inko la fulminó con la mirada. Soy enfermera y no me di cuenta de que mi hijo llegó a casa sangrando y reventado. Creo que eso es un poco peor, Mitsuchan. Inko replicó con una sonrisa forzada y temblorosa, mientras las lágrimas corrían por su rostro de nuevo mientras su cuerpo temblaba. Las dos permanecieron en silencio, sin encontrar las palabras, mientras lloraban por sus hijos. ¿Qué le pasa a Izuku? Preguntó Mitsuki al recuperar la voz. Inko se desanimó y empezó a mordisquear el borde de su taza vacía. Tiene muchos cortes y moretones, como viste, costillas rotas, una infección bacteriana, tal vez sepsis, síntomas de intoxicación por nitroglicerina, pero lo que más nos preocupa es la lesión cerebral traumática. Inko enumeró, evitando usar términos más aterradores, pero Mitsuki no parecía menos horrorizada ni culpable. ¿Qué demonios es una lesión cerebral traumática? Preguntó Mitsuki, con una voz más baja que la que Inko había oído en años. Significa lesión cerebral traumática, es por daño primario por explosión. Inko explicó algo desconectada de la conversación. ¿Katsuki usó su don en Izuku? Preguntó Mitsuki, pálida, e Inko asintió con gravedad. Ahí es donde se quemó y se envenenó con nitroglicerina, Mitsuchan. Confirmó. Los hombros de Mitsuki se desplomaron como si tuvieran hilos que los sujetaban y hubieran sido cortados. ¿Cómo pudo pasar esta mierda, Inko? ¿Va a estar el pequeño Izu bien? Preguntó Mitsuki pasándose una mano por el pelo, intentando encontrar algo que le tranquilizara. El hospital lo va a tener ingresado al menos 2 semanas para tratarlo y monitorearlo por si surge alguna complicación. Una vez que le den el alta, Izuku tendrá que hacer meses de rehabilitación y terapia regular por el acoso escolar. Inko explicó frotándose el dorso de la mano. No estoy segura de si podemos pagarlo todo. Murmuró Inko, todavía intentando encontrar la manera de mantener el dinero en números rojos mientras pagaba los tratamientos, las medicinas y la terapia. Yo lo pagaré, dijo Mitsuki, pillando a Inko desprevenida. ¿Qué? Preguntó Inko, girándose para mirar a la rubia. Mi hijo bastardo es la razón por la que Izuku está en el hospital. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que reciba el tratamiento adecuado después de todas las tonterías que le hizo pasar ese mocoso. Aclaró Mitsuki, con el rostro ya algo pálido y la mirada fija en sus manos, ahora sobre la mesa. Mitsuchan, no tienes. Intentó argumentar Inko. No, Inko, voy a pagarlo todo. Las facturas del hospital, las recetas, las sesiones de rehabilitación. Todo. Inko. Mitsuki le dijo con firmeza a la pelirroja y luego suspiró, frotándose la frente. Además, cualquier abogado sanguinario que consigas probablemente te lo pedirá de todas formas, cuando empieces a demandar, añadió con indiferencia, e Inko apretó la taza con más fuerza. Izuku no quiere demandar a nadie. Inko corrigió, para sorpresa de la rubia. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Esos pequeños gremlins. Mi mocoso lo mandó al maldito hospital y Dios sabe qué más. Preguntó Mitsuki con un poco de indignación en el tono. Inko esbozó otra sonrisa temblorosa y una risa entrecortada. No quiere arruinar el futuro de nadie, no quiere ser la razón por la que no puedan alcanzar sus sueños, explicó. Eso es una mierda, ¿de verdad no vas a cobrarles a esos miserables, Inko? Preguntó Mitsuki con desprecio por la situación que la hacía proteger a su querido ahijado. Inko quería decir que sí, que los ahorcaría, pero en cambio se quedó con la cabeza gacha. No, Mitsuchan, simplemente no valdría la pena pagar los honorarios legales. Inko respondió con tristeza al carajo. Te dije que tengo abogados, Inko. Si el dinero es un problema, pagaré para ver a esos imbéciles entre rejas. Mitsuki ofreció e Inko suspiró. Mitsuchan, ojalá fuera tan fácil, pero el dinero no es el problema, dijo, volviendo a llorar. ¿Qué pasa después de la demanda? Izuku nunca podría caminar por la calle sin que todos supieran que no tiene don, sin que todos supieran lo que le pasó. Fue muy difícil encontrar una escuela que lo aceptara tal como estaba, pero ¿y si fuéramos a juicio? Nunca lo aceptarían con una demanda en su historial. Lo rechazarían por miedo a una demanda. Ya lo rechazan solo por no tener don porque no quieren lidiar con que se lastime bajo su cuidado. Inko rompió a llorar a mitad de su discurso.
Mitsuki la abrazó e intentó consolar a su querida amiga, aunque la rubia no podía hacer mucho por la pelirroja. Lo siento, Inki. No sé qué hacer, confesó Mitsuki, desgarrada por la emoción. Inko suspiró temblorosamente mientras se secaba la cara. Yo tampoco, Mitsuchan, pero Izuku no puede volver a ese lugar, dijo Inko, temblando de nervios y rabia. Pero no sé dónde podríamos encontrar una nueva escuela. Aldera era la única escuela del distrito que lo aceptaría sin negarnos la matrícula. Inko continuó desahogándose un poco sin querer. ¿No ofrecen cursos en línea para idiotas que no pueden entrar a las escuelas? Quizás el pequeño Izu pueda hacer una de esas estafas de mierda, sugirió Mitsuki, e Inko se detuvo un momento y luego sonrió radiante. Eso es. Ay, Mitsuchan, es la idea perfecta. Exclamó abrazando a la rubia. Inko inmediatamente sacó su teléfono y empezó a buscar clases en línea, murmurando cosas que quería y lo legítimas que podrían ser. Voy a volver a casa a decirle a Masa qué demonios está pasando, no le conté mucho antes de salir corriendo. ¿Quieres que me pase por tu ratonera a comprarles algo? Como ropa o algo así. Mitsuki se ofreció, sacando un pañuelo para secarse las lágrimas. Inko parpadeó y abrió la boca como una O. Corrí al hospital por el estado de Izuku. No pude conseguir nada más que un cambio de ropa para él. Inko confesó un poco avergonzada. Bien, no preocupes a tu cabezón por nada, Inki, yo me encargo de esto. Mitsuki prometió poniéndose de pie. Inko se puso rápidamente de pie y la abrazó con fuerza. Gracias por venir, Mitsuchan. Inko murmuró en voz baja. Toda la situación había sido emocionalmente agotadora y realmente necesitaba el consuelo de su mejor amiga. Claro que sí, pequeña zorra Inki, respondió Mitsuki con un abrazo agresivo, e Inko empezó a llorar. Has sido tan buena con nosotras, Mitsuchan, exclamó, hundiendo la cara en el costado de Mitsuki. Mitsuki normalmente restaría importancia al elogio con una sonrisa burlona, pero después de todo lo que había aprendido esa noche, sintió más culpa que orgullo al escuchar esas palabras. No es nada, Inki, nos vemos en 1 o 2 horas, murmuró Mitsuki, dándole una palmadita en la espalda a Inko y se fue. Inko la acompañó hasta la salida antes de regresar a la habitación de Izuku y continuar su investigación sobre la educación en línea. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó y compartan el vídeo sin nada más que agregar. Adiós.